Bueno, ya lo adelantaba José Antonio, está con nosotros nuestro próximo entrevistado. Saludamos al diputado Patricio Melero, presidente de la UDI. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a la Mañana Informativa. Queremos hablar de un montón de temas de la política, de la contingencia. Buenos días, Carla. Buenos días, José Antonio. Diputado, buenos días. Bueno, primero hay como dos miradas o dos ritmos distintos por lo que hemos podido leer en los diarios respecto de las próximas presidenciales para la UDI y para RN. Mientras hemos visto a Carlos Larraín bastante más apurado, diciendo que le parece que los plazos de salida de los ministros presidenciables debiesen ser relativamente luego, en la UDI se ha dicho que no hay que adelantar la carrera presidencial. Usted nos tiene novedades, porque entiendo que ya tienen como una especie de cronograma. Carla, faltan 18 meses para la elección presidencial. Son en noviembre del próximo año. Lo que viene ahora es cumplir con las tareas que el presidente Piñera estableció el 21 de mayo. Los ministros de Estado tienen muchísimas cosas que hacer. El ministro Longueira tiene una batalla contra los abusos de los consumidores, tiene que implementar la ley de pesca, tiene que llevar adelante el INDAP pesquero. El ministro Goldman tiene ni más ni menos que llamar a propuesta por el puente del Canal del Chacao y más de miles de millones de dólares en obras públicas. El ministro Alamán tiene una tarea gigantesca al interior de las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí la lógica me dice que hay que dejar que los ministros trabajen tranquilos. Hay una tarea todavía muy grande que avanzar y no hay apuro necesario para adelantar definiciones presidenciales en circunstancias que tenemos antes, además, la elección municipal, que es la que se viene ahora en octubre. Entonces, yo considero que eso es bueno no resolverlo al interior de los partidos políticos hasta después de las elecciones Pero municipales. ¿tienen calendario ya de designación en la UDI? Mire, la UDI, y le voy a dar la primicia 24 horas, anoche en su comisión política, la UDI refrendó lo que había resuelto a fines del mes de marzo en su Consejo General. Primero, que la definición presidencial es después de las elecciones municipales. Segundo, que la UDI tendrá un candidato propio, que podrá ser militante o independiente, para las próximas elecciones presidenciales. Y que la definición interna, y en esto avanzamos ayer en la Comisión Política, del candidato que la UDI va a plantear a la coalición, la resolvamos en el mes de enero. De forma tal que ya pasadas las elecciones municipales, ya terminado el año, iniciamos el nuevo año, se tome esa definición para que en el mes de marzo, abril, en fin, lo que yo pienso que debería hacerse probablemente a través de una primaria, se resuelva quién va a ser el candidato de la coalición que va a enfrentar las presidenciales. ¿Usted plantea una primaria interna del partido, o encuestas, o el Consejo General, o quién? La UDI lo va a resolver en el mes de enero, puede ser cualquiera de esas tres fórmulas. Puede ser un Consejo General de la UDI que reúne a todos los representantes de todo Chile, puede ser también una elección interna a través del partido, puede ser una definición que ya está muy nítida y muy clara, pero el punto es que creemos que enero es un buen mes para resolver eso, y después, en el mes de probablemente de abril, ¿cierto?, tomar una definición de quién va a ser el candidato de la coalición. ¿Y cuándo deben salir los ministros que estarían en esta elección, o en esta primaria, o en este mecanismo interno del gabinete? Yo creo que esa definición, Carla, yo no vería inconveniente para que sea los primeros meses del próximo año. Decía Carlos Larraín en noviembre de este año, ¿le parece muy anticipado? Yo creo que es un poco anticipado, porque noviembre es inmediatamente terminadas las elecciones municipales, tienen que instalarse los nuevos gobiernos comunales. No veo razón para precipitar esa salida, y tampoco veo razón para que los propios ministros que puedan tener posibilidades presidenciales dejen de cumplir su tarea. Yo creo que en esto a mí el sentido común me dice que faltando 18 meses los ministros tienen que dedicarse a hacer su pega. Hay mucha pega por hacer, y no adelantar nosotros, los propios partidos políticos, de escenarios presidenciales que tienen sus tiempos. Yo creo que en la era moderna las elecciones presidenciales, las hemos visto en todas partes del mundo, son muy cortas. Recién en noviembre del próximo año. Entonces, si usted hace la primaria del sector en abril, bueno, ya tiene los candidatos corriendo a partir de, tiene mayo, junio, julio, agosto. Oye, si los chilenos no queremos tanta elección, queremos más bien definiciones. Que los ministros hagan su pega, me gustaría preguntarle su opinión, probablemente ya la ha dado desde el domingo hasta hoy, porque no deja llamar la atención las declaraciones del ministro Longueira al cuerpo del Mercurio el domingo, donde decía que para conseguir una nominación de la UDI a él no le costaría mucho, sería bastante fácil. Y ahí pide incluso que se aceleren un poco los plazos. ¿Es fácil para el ministro Longueira conseguir que la UDI le dé su confianza para ser candidato a la presidencia? Una precisión, José Antonio, porque yo he hablado con Pablo Longueira mucho, obviamente, una persona, en fin, que la UDI valora y quiere mucho. Él no está pidiendo adelantar los plazos. Él quiere ser ministro de Economía y siente que tiene una enorme tarea todavía que cumplir. Lo que ha pedido es que avancemos un poco más
de lo que ya habíamos definido, y es lo que hemos hecho el día de ayer en la Comisión Política, de definir esta idea de ¿Han que... respondido a la solicitud del ministro Longueira? Hemos respondido a un análisis interno. Los partidos políticos toman sus decisiones institucionalmente, escuchando la opinión de los miembros de la Comisión Política, escuchando obviamente a Pablo Longueira y a muchos otros que fuimos opinando sobre la oportunidad de hacer esto. Y Pablo Longueira, dudo que haya una persona que tenga más liderazgo y sea más querido al interior del UDI, pero también el propio Pablo Longueira, por lo que lo conocemos, va a ser el primero, que no va a forzar, José Antonio, una candidatura presidencial por voluntarismo. Él va a tener siempre, como lo ha tenido, la generosidad y la visión de Estado, como para que si tiene que asumir esa candidatura, la va a asumir con toda la fuerza, y si tiene que dar un paso al lado, también lo va a dar si es mejor para el país y para las posibilidades de la coalición del cambio de tener un segundo gobierno. Así que debe primar el pragmatismo en la UDI. No, el sentido común, el realismo, Carla, y el sentido de país, ¿eh? O sea, yo creo que le hace mucho daño cuando se esfuerzan situaciones que no van aparejadas de la realidad. Yo creo que los ministros tienen hoy día mucho que ganar en adhesión ciudadana, en posicionarse. Creo que obviamente Lawrence Goldman hoy día es más querido, Pablo Longueira es más querido y valorado, Andrés Alamán es más querido y valorado, y hay que proteger las opciones presidenciales frente a una candidatura de la Concertación que yo creo que hoy día a estas alturas es evidente. La candidata va a ser Michelle Bachelet. No tienen otra alternativa. A estas alturas ya es muy difícil que no venga porque no ha permitido que surjan otras candidaturas. Y va a ser, sin duda, una candidatura mucho más de izquierda de lo que fue su anterior gobierno. ¿Usted está de acuerdo? También en esa misma entrevista el ministro Longueira señalaba que la expresidenta Bachelet es la gran responsable, con su silencio, de que no surjan nuevas candidaturas en la Concertación. ¿Usted cree lo mismo? La expresidenta Bachelet ha hecho de su forma de actuar el silencio. Y hay un adagio popular que dice, el que calla otorga. Si ella no ha dicho que va a ser candidata, es porque va a ser candidata. Porque si ella ya tuviera resuelto no serlo, lo habría dicho de forma tal de que permitiera que emergieran otras candidaturas al interior de la Concertación. Pero usted podrá comprender que el día que Michelle Bachelet dice, yo voy de candidata, las candidaturas de Claudio Rego, de Jimena Rincón, de Velasco y todas las demás, no tienen destino, digamos, ¿eh? Entonces, es evidente que su silencio ha permitido que no florezcan candidaturas y están todos como a la espera. Y esa es la gran diferencia entre la Concertación y la Alianza. En la Alianza, en la Coalición por el Cambio, tenemos al menos 3 opciones entre las cuales elegir. La Concertación depende exclusiva y excluyentemente de Michelle Bachelet. Paralelo, si nos vamos al gabinete, por ejemplo, el ministro Alamán, que decía que su experiencia política debe pesar, el ministro Longueira, que desde muy temprano dijo que estaba dispuesto, lo mismo el ministro Goldman, que ha coqueteado con la idea. ¿Eso no entorpece un poco la labor ministerial? ¿No es que estamos ya, el juicio político se altera? Porque hoy día un ministro presenta un plan frente a la moneda y ya empezamos a hacer lecturas, la prensa, los periodistas, incluso algunos sectores políticos. Si un ministro hace un viaje, si un ministro asiste a un desayuno con una alcaldesa, por ejemplo en el caso de Recoleta, ¿no hay un juicio político alterado del trabajo ministerial y eso llevaría a que los ministros mejor salgan del gabinete y comiencen abiertamente a hacer campaña? Yo creo, Antonio, que no ha llegado todavía esa situación, ¿no? O sea, yo creo que siempre, aún y especialmente en un periodo presidencial tan corto como es de 4 años, todas las acciones de los gobiernos después del segundo año cumplido tienen la sospecha de tener una intención electoral, ¿no? Entonces andan diciendo que el puente del Canal Chao es por razones electorales. Eso lo vienen planteando. Se habló del factor Goldman. Claro, lo vienen planteando 5 presidentes de la República. Entonces, cada cosa que haga el presidente, que hagan los gobiernos, va a decir, esto lo están haciendo por razones electorales. Yo creo que no. Yo creo que los ministros todavía tienen espacio para actuar en sus carteras sin caer en ese problema que usted dice, pero sí creo que ya a partir de los primeros meses del próximo año esa definición tiene que adoptarse. ¿Es imposible pensar en que no haya primarias en la alianza? Yo creo que es posible pensar que no haya primaria y hay que estar abierto, desde luego, a que las haya, como también a otros mecanismos. Mira, Carla, en eso tenemos experiencia en la alianza. El 99... Por eso se lo pregunto. El 99 era tan evidente la ventaja de Joaquín Lavín sobre Sebastián Piñera. Joaquín Lavín marcaba 26% y Sebastián Piñera marcaba 6%. Yo participé en esa reunión, duró 15 minutos, no había nada que discutir, era evidente. Es como que en la Concertación hoy día discutieran si el candidato debe ser Michelle Bachelet o Rego o la Jimena Rincón. Es evidente que es Michelle Bachelet. Bueno, hay 3 candidaturas donde no hay tal evidencia, claro, todavía. Después acuérdate, la elección siguiente no era evidente y compitieron en primera vuelta Sebastián Piñera con Joaquín Lavín y ganó Sebastián Piñera. Y después la tercera opción era tan evidente el liderazgo del actual presidente Sebastián Piñera que en la UDI lo proclamamos sin primarias sin nada porque era evidente que era. Entonces, en esto es malo, creo yo, encasillarse a un procedimiento y hay que estar abierto
Si la definición es muy estrecha, obviamente una primaria es muy útil. Ahora, eso lo que demuestra es que la manera en que la alianza ha ganado el poder es yendo junta con un solo candidato. Por eso le pregunto si no sería riesgoso a lo mejor no tener primaria y poder ir divididos, por ejemplo. En eso hay distintas visiones. Yo personalmente creo que es más nítido, más claro, enfrentar con un candidato desde el comienzo, ¿eh? Y aunar y juntar todas las fuerzas en torno a esa candidatura. Especialmente, como yo creo que va a ser el escenario, si es Michelle Bachelet la candidata. Porque Pablo Longueira tenía otra visión. No, Pablo había planteado la posibilidad de que fueran en primera vuelta. Sí. Bueno, Divididos. por eso que digo que hay distintas opiniones. Yo personalmente creo que, dado lo que está ocurriendo en el país, que se ha formado un frente amplio de izquierda, en que en la concertación está desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, esa coalición se abandonó el centro y se fue a la izquierda. Y por consiguiente va a haber muchas preguntas que hacerle a Michelle Bachelet sobre el modelo económico, sobre lo que quiere, sobre la forma como va a gobernar, si va a tener o no ministros comunistas en su gabinete, si va a alterar el rumbo del desarrollo social, en fin, hay muchas cosas. Entonces, a mí me interesa que tengamos, ojalá, un debate presidencial de dos candidatos muy nítidos, porque creo que va a meritar el cuadro político ese tipo de análisis. Diputado, ¿cómo ha manejado los apoyos al interior del propio partido? Hubo que frenar una carta ahí que empezar a circular. ¿Por qué? ¿Por qué frenar una carta como la de Gonzalo Arenas que buscaba el apoyo a Pablo Longueira? ¿Cómo se manejan ahí los apoyos al interior del propio partido? Mira, a mí no me gusta, José Antonio, el concepto de frenar. Yo como presidente de partido no hago ese tipo de acción. Lo que hago yo... Te comentó que no era oportuno, claro, llamó a Gonzalo Arenas, le dijo que no era oportuno. Te lo planteo al revés. Lo que yo le dije a ese grupo de diputados que estaban llevando adelante esta carta de apoyo a Pablo Longueira, decirle, esta carta o la firmamos los 39 diputados o no la firma nadie. Porque el valor más importante que tiene la UDI es la de su cohesión interna. Y cuando estamos en un proceso en que el mismo partido ha dicho que posterguemos esta definición para después de la elección municipal, me parecía prematuro, extemporáneo, y le generaba un problema al propio ministro Pablo Longueira, una definición de esa naturaleza a esta altura, y ellos lo entendieron de inmediato. Entonces, bueno, es parte del análisis, es como ustedes, aquí harán su análisis de prensa primero y verán qué es lo que es noticia, qué cubren, qué no cubren, y lo que se despachó se hizo y lo que se dejó a un lado se dejó a un lado. Bueno, ¿está de acuerdo con proclamaciones espontáneas, con yo creo que la gente tiene que expresar, yo creo que la gente tiene todo el derecho de expresarle a sus figuras que admira y al que les cree todo su afecto y todo su cariño. Y eso le pasa muy fuertemente al ministro Lawrence Goldman cada vez que sale, le pasa a Pablo Longueira cada vez que le pasa la mano y le pasa a todos. Han evitado alocuciones de Pablo Longueira en reuniones del partido, por ejemplo. Pero ¿cómo si Pablo Longueira estuvo ayer reunido con más de un centenar de jóvenes en la UDI? Y en paralelo estaba la comisión política sesionando. Y ningún problema. Y lo primero que yo hago es ir a saludar a Pablo cuando llega a la reunión. Las puertas de la UDI están abiertas, él puede decir todo lo que considere positivo. Pero cuidan cierta forma, ¿o no? No, lo que yo creo que hay que cuidar es lo que te digo. O sea, una cosa son las expresiones de los afectos y los cariños. Esto es como el amor. Una cosa es pololear y otra cosa es casarse, ¿no? Yo puedo pololear, te puedo decir que te quiero, que te admiro. Otra cosa es con guitarra, nos casamos, acá en política igual. Te admiro, te aprecio, te proclamamos y eres candidato. Eso lo queremos hacer en el mes de enero y después en el mes de abril. Diputado, quería preguntarle por el clima político que ha estado tan enredado, enrarecido en los últimos días, con una escala de declaraciones bien importantes. Estuvo aquí hace poquito Ignacio Walker diciendo que en el fondo se le quiere poner paños fríos, se quiere llegar a un entendimiento con el gobierno. ¿Usted ve a toda la concertación en esa frecuencia? Porque ayer Alberto Espina decía que había como una división, un alma buena de la concertación y un alma, no sé si mala, pero dijo que quería... Como Pepe que te claro, habla al oído, y otra que quería que este país fuera ingobernable. ¿Usted ve ese mismo panorama? Yo creo que a veces se confunde, Carla, y es muy interesante tu pregunta, lo que es ser opositor a un gobierno de lo que es ser intransigente y negarle todo a ese gobierno. A mí que haya oposición me parece absolutamente necesario, es parte de la democracia. Que haya debate en el Parlamento sobre las iniciativas de ley me parece legítimo y necesario, pero siempre lo que uno aspira y pide, que se ponga como objetivo el bien común general del país, más que el bien interés o el interés particular de un sector político. ¿Y esta oposición lo hace, pone el bien común? Yo creo que sinceramente en algunas oportunidades lo han estado. Su contribución a aprobar leyes tan importantes que ha llevado el presidente Piñera al Parlamento, como fue el postnatal de 6 meses, el 7%, la eliminación del 7% de los jubilados, el Ministerio de Desarrollo Social, la última ley del ingreso ético familiar, estuvieron ahí los votos y enriquecieron el debate. Pero en otras cosas se ponen medios mezquinos. No han tenido, creo yo, la misma actitud
que nosotros tuvimos cuando fuimos oposición. Yo fui, Carla, 20 años diputado de oposición a los gobiernos de Michelle Bachelet, Frey, Elwin y Lago. Y a orgullo le digo, le aprobé el 97% de las leyes y en muchas de ellas contribuimos a mejorarlas. Y es más, la reforma a la salud del auge, mira lo que es, se aprobó gracias a los votos nuestros porque Girardi y el PPD votaron en contra del auge. Dijo lo mismo acá hace 15 minutos. Dijo, nosotros el ministro Larroulé dice que había una aprobación de proyectos récord y eso también hemos contribuido a aquello. Está bien, ese es el estilo que a mí me gusta. Siempre hay en el mundo político algunos que tienen más ese espíritu de colaboración y más amplio, y hay otros que se ofuscan y se encierran más en sus propias verdades y se enamoran de sus propias ideas y no miran las del lado. Ahora, desde la oposición se ha dicho que en el fondo hay una intencionalidad en la alianza de denostar la imagen de la expresidenta Bachelet, que eso justificaría esta escalada de declaraciones que vimos en el último tiempo. ¿Usted cree que efectivamente se pueden calmar los ánimos, que se puede llegar a una calma política y aprobar muchos proyectos que están en el Parlamento hoy día y que requieren justamente de una discusión legislativa? Porque todavía se está pensando, por ejemplo, en ampliar o aportar a la lista judicial este nuevo video de Juan Fernández que tiene el alcalde. ¿Cómo se puede calmar los ánimos? Yo creo, Carla, lo digo con mucha sinceridad y con mucho respeto, no es denostar a una expresidenta, que además todos sabemos que va a ser candidata a la presidencia, que se le puedan hacer preguntas propias de las responsabilidades que como presidenta ejerció. Ella la vimos todos la noche del 27 de febrero, no solamente siendo vocera, conduciendo el proceso al interior de la oficina de ONEMI esa noche fatídica, tomando decisiones, ocultando la información que le llegaba, escuchando a sus asesores. ¿Por qué los chilenos no podemos preguntarle por qué no determinó una orden de evacuación si tenía 9 advertencias de tsunami y que mientras decía que no había tsunami, escuchábamos a un concejal de Juan Fernández que le decía que había? ¿Por qué no le podemos preguntar eso? ¿Y usted no siente que se agotaron las instancias ya para preguntarle? Porque ella efectivamente declaró en la lista judicial... Me imagino que la fiscal Huerta le habrá preguntado. No, pero es que separemos lo que es el proceso judicial y lo que es la fiscalización de la responsabilidad política que ejerce la Cámara de Diputados. El proceso judicial sigue. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fue justamente, miren qué interesante esto, fue justamente el relato de la fiscal Huerta en el juicio del 27 de febrero, donde aparecen elementos que justifican la reapertura de la comisión investigadora del 27 de febrero. Yo creo que es un hecho cierto, que el video es el mismo, pero concordemos que el video revisto por los chilenos, con el audio alzado, todos descubrimos y supimos cosas que no habíamos visto en la primera mirada. Lo que pasa es que las cosas no están tan separadas, porque si uno revisa declaraciones del diputado Cardemil y del diputado Cast esta mañana en el diario La Tercera, ellos señalan que incluso se abren a la posibilidad de buscar responsabilidades penales por denegación de auxilio respecto del rol que haya jugado la presidenta un video Bachelet. de Juan Fernández. Yo creo que los chilenos somos todos iguales. Aquí no hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Creo que todos tenemos que estar dispuestos a declarar ante los tribunales. ¿Está de acuerdo con y a las declarar responsabilidades penales? No, yo no soy juez, José Antonio. Esa tarea dejémosela a los fiscales. Lo que no me parece es que de antemano, y cuando se está iniciando un proceso judicial, ya se deje esa posibilidad como no posible. A mí me parece que la acción responsable de un tribunal, de un fiscal y de un juez es siempre, hasta tener todos los antecedentes del debido proceso, no tomar ni anticipar decisiones. Y yo creo que en eso faltó prudencia. Y creo que tenemos todo el derecho, si este nuevo video que va a aportar el alcalde de Juan Fernández aporta evidencia nueva que los chilenos no conocemos, pero permítame que le diga, esta cuestión de esta especie de imagen intocable que la expresidenta, que va a ser candidata de todas maneras, no se le pueda preguntar, no se le pueda exigir que responda. Que ella diga cuándo es el límite. Dije, yo ya hablé en los tribunales, ya hablé en una declaración, no hablo más. Pero por favor, se han surgido muchas nuevas preguntas que es lógico que se las hagamos. Así funciona la democracia. Entonces esta especie de malentendido blindaje, yo creo que le hace muy mal a la propia figura de la expresidenta, porque los chilenos nos gusta escuchar explicaciones, somos suficientemente inteligentes para darnos cuenta quién tiene la razón y quién no, y no veo por qué no se puede hacer. Bien, pues le queremos agradecer por haber estado con nosotros en la mañana Muchas gracias a ustedes. Un excelente día. Muchas gracias.